Bueno, hoy vamos a ver la bolilla 6. ¿Recuerdan? Una de las cuestiones básicas que habíamos hablado cuando arrancamos es la mecánica, o dicho técnicamente la hermenéutica, se llama así, la hermenéutica, el aprendizaje de lo que tiene que ver con un impuesto, que tiene ciertas etapas: objeto, sujeto, nacimiento del hecho imponible, base imponible, y por último la liquidación. Esta es la bolilla referida a liquidación, lo que tiene que ver con todos los otros aspectos que componen la liquidación. El IVA tiene una característica de mucha casuística, ya lo vieron cuando vemos hecho imponible, cuando vimos exenciones, cuando vimos nacimiento del hecho imponible. Constantemente están habiendo casuísticas, legislación de casos puntuales, y eso hace que lleve mucho tiempo. O sea, no, por eso yo insisto mucho en el tiempo de que ustedes le dediquen a practicar y a ver esto, porque ya los parciales se vienen encima, pero falta poco. Es decir, de mi parte estaría faltando esta bolilla, monotributo, y yo termino lo que tiene que ver con la parte de IVA. Entonces, estamos terminando la teoría. Con lo cual, insisto, el tiempo de aprendizaje de ustedes, les pido que por favor pongan énfasis en darle tiempo, porque si no, no se llega, porque son demasiados casos. Y al momento de querer liquidar, esto no lo vi, no, aquello no lo vi, el otro. O sea, tenemos muchas situaciones de casos especiales, no solamente en la ley, sino en los decretos, en las resoluciones, en los regímenes especiales. Ya vieron, hay muchos regímenes especiales. IVA es así. Lo bueno es que estamos ante las puertas de una nueva era de vuelta con el IVA. Aparentemente desde los años 90 no había una tendencia tan fuerte de modificar el IVA. El Estado Nacional quiere modificar el IVA, pero no solamente modificar el IVA, sino también ingreso bruto, que es la segunda etapa de lo que nosotros tenemos. Es decir, la Nación dice, del 21% yo no necesito el 21%, yo me quedo con el 9% y las provincias mátense por la diferencia. Entonces, hay se viene, obviamente, creo que el gobierno nacional no va a tener las mayorías necesarias en el Congreso para aprobar esto, sino que justamente creo que lo que están apuntando es a arrancar el debate, este debate, para cuando haya cambio en la composición de la legislatura, en esa época se esté, digamos, a tono con la posibilidad de modificación del IVA. Así que de IVA y de ingresos brutos, insisto, o sea, creo que se va a venir una modificación muy importante. Y este gobierno demostró que se pone una meta y la sigue. Y es razonable, si ustedes me dicen si es razonable modificar, sí, yo creo que es muy razonable modificar la ley 23.548, que es la ley de coparticipación federal, es la que se debe modificar, pero también se debe modificar probablemente algunas cosas que tengan que ver con esta ley del IVA. Muchas veces me habrán escuchado a mí decir que yo lo que quiero que ustedes enseñen es que ustedes aprendan es la forma de pensar. ¿Cómo pensamos con los impuestos a los consumos? ¿Cuál es la mecánica de cómo se liquida un impuesto a los consumos? En realidad todos los impuestos a los consumos son parecidos. Va cambiando la forma de liquidar, pero son relativamente parecidos. Y les va a tocar, cuando ustedes empiecen el ejercicio profesional, les va a tocar estudiar de vuelta. Porque es la verdad, les va a tocar estudiar de vuelta. Pero bueno, en esta era en la cual la inteligencia artificial vino a suplir un montón de cosas y que uno tiene disponible, las dudas se las sacan mucho más rápido de lo que era antes. Antes tenían que esperar a venir a clase a charlar conmigo. Ahora le preguntan a la IA y ya está. Es decir, todo mucho más rápido todo, ¿no? Entonces, quizá el rol que nosotros tenemos como docentes quizás es diferente, y está en motivarlos a ustedes a que lo analicen desde un punto de vista distinto. Porque siempre decimos, o sea, cuando ustedes estudian impuestos, ustedes tienen que pensar, a ver, ¿quién tiene que pagar este impuesto? ¿Quién lo soporta? ¿Quién paga? ¿Y a la mano de quién va?
Entonces, eso es importante también, y ahora esto está en replanteo de vuelta. Es decir, cuando dice el gobierno nacional, no, a mí con el 9 me alcanza, epa, significa que hay un 12% que va para otro lado, que no le hace falta a la nación. Digamos, y está bueno en replantearse para qué pagamos impuestos. Muchas veces se dice, tenemos asimetría con Paraguay. Las cosas en Paraguay están mucho más baratas. ¿Es cierto? Sí, por supuesto que es cierto. Si nuestro producto tiene el 50% de impuestos, ¿cómo no va a estar más barato? Ellos tienen la regla del 10 más 10. 10 de IVA, 10 de ganancia. Obvio que los impuestos de ellos son más baratos. Entonces hay una ventaja competitiva que tiene que ver, y ni hablar de los aranceles de importación. Entonces hay una cuestión que tiene que ver con la ventaja competitiva derivada de los impuestos. Porque hay que replantearse, yo siento que ustedes van a ser profesionales los próximos 40, 50 años. Y va a estar en ustedes, en que ustedes replanteen a los gobernantes o a los futuros gobernantes, y luego, ¿qué hacemos con los impuestos? ¿Está bien lo que pagamos o se les fue la mano? Porque muchas veces yo escucho a muchos funcionarios, no, el sistema tributario no se puede tocar. ¿Por qué no se puede tocar? ¿Qué es lo que no se puede tocar? Si a mí sí me tocan el bolsillo, ¿a vos no te tiene que tocar el bolsillo? Por supuesto. Para tocarme el bolsillo no hay problema, pero tu bolsillo no, no. Siempre se habla a veces, inclusive en la administración financiera del Estado, el concepto de presupuesto base cero. ¿Qué es el concepto de presupuesto base cero? Replantear todos los ingresos y replantear todos los gastos. Y como ejercicio mental está bueno, porque eso de repetir todos los presupuestos todos los años no está bueno, porque hace una inacción que nunca se cambia nada. En cambio, cuando vos le decís, a ver, vamos a arrancar de cero, justificame para qué querés dinero, y después sacame el dinero. Entonces, esa justificación está buena, ¿no? Ese replanteo está bueno. En esto, insisto, ustedes van a estar del lado, no, en realidad, el 50% de los chicos que se reciben van a trabajar en el Estado, porque eso también es cierto. El Estado hoy es un gran dador de trabajo. Van a trabajar en rentas, en el IPRODA, en contaduría, en los distintos organismos que hay en las municipalidades. Hay 78 municipios. Todos los municipios necesitan contadores. Hay mucho trabajo para los contadores y hay mucho replanteo que hacerse. ¿Ah? Por eso va a estar en manos de ustedes, de hecho el futuro, ustedes son el futuro, así que claramente va a estar en manos de muchos de ustedes algún replanteo que se pueda hacerse. Esta bolilla nosotros básicamente lo que tenemos que tratar de ver son todas las cositas sueltas que nos están quedando. Una es el periodo fiscal. El periodo fiscal que de vuelta siempre decimos está en el artículo 27, pero es una cuestión básica, una construcción, digamos, desde el punto de vista de las ficciones tributarias, porque es una ficción el periodo, es decir, el periodo es por mes. Y bueno, el periodo puede ser por mes, por día, por hora. Ahí se dividen en los impuestos instantáneos y los impuestos de periodo. Básicamente, el IVA es un impuesto de periodo. Artículo 27 dice que es por mes calendario. Pero el Poder Ejecutivo puede establecer otros periodos fiscales. Por ejemplo, para el caso de la actividad agropecuaria, el periodo también es mensual, pero aquellas empresas que se dediquen exclusivamente a actividades agropecuarias, ya sean empresas unipersonales o sociedades, que se dediquen exclusivamente a actividades agropecuarias, pueden optar por hacer la liquidación del impuesto mensualmente y hacer el pago anualmente, cerrado el ejercicio comercial. Si es una persona física, el mes de enero tendrá que pagar el IVA acumulado de todo el año, y si es una persona jurídica tenemos que ver cuándo cierra los balances. De acuerdo a la fecha de cierre de balance, supongamos que cierre ahora, en abril cerró el balance, el 30 de abril cerró el balance. ¿Cuándo pagaría el IVA acumulado de todo el año? En mayo, el mes posterior al del cierre del ejercicio comercial. Así opera, digamos, el sector agropecuario. Es una opción, no una obligación. ¿No? Es una opción de parte de los productores agropecuarios. ¿Por qué se le dio esta opción? Porque el grueso de las actividades agropecuarias se canaliza a través de agentes de retención. Entonces, cuando van a vender el producto, por ejemplo, el yerba mate,
van y le venden al molino y resulta que el molino es agente de retención y ya le retiene el IVA. Entonces lo que tiene que pagar normalmente si están bien liquidados, son muy pocos valores o inclusive le puede dar saldo a favor. ¿Por qué? Porque le retienen buena parte del impuesto que ya les corresponde. Eso pasa con los granos, pasa con la hacienda. Con el grueso de las actividades agropecuarias se trabaja a través de agentes de retención. Por eso es lógico, y también no se olviden que la cuestión de la parte agropecuaria son ciclos, normalmente son ciclos anuales. La hierba se cosecha un periodo del año y el resto del año no se cosecha. Lo mismo el té, lo mismo el tabaco. La madera es lo único que es rotativo todo el año. Van a los granos también, se siembra, se cosecha una vez al año. Pueden tener 2 cultivos al año en la misma tierra, pero normalmente son distintos cultivos, no el mismo cultivo. Quizá, digamos, se plante en la salida del invierno el trigo y después soja o maíz y soja, que digamos es lo que más se cambia. Pero son cultivos que se cosecha una vez al año, por eso es lógico este planteo de que las actividades agropecuarias tengan una liquidación anual. Insisto, esto es una opción que hace el contribuyente y debe cumplir las formalidades que establece la resolución 1745, que es la que establece las formalidades. También hay un régimen especial para pymes, que esto fue creado en la época de Macri, en el 2015, que básicamente lo que este régimen establece es la presentación mensual. De vuelta, el periodo no deja de ser mensual. El periodo no deja de ser mensual. Es periodo mensual, pero el pago se hace con 3 meses posteriores. O sea, inicialmente cuando había salido el sistema se acumulaba el trimestre y se pagaba el trimestre junto. Después se modificó la resolución y se paga al 4.º mes, digamos. Si ustedes este mes, abril, vence mayo, bueno, trasladan 3 meses para adelante. ¿Cuáles son las formalidades? La resolución 3878 de ARCA establece primero la cuestión que deben cumplir, que deben estar categorizados como pyme. Y el segundo aspecto es que tienen que optar por este IVA como es trimestral. No es de vuelta, no es obligatorio pagarlo diferido. Es una opción que el fisco ha establecido para el pago de las pymes. Pero no todas las pymes, sino solamente las que se refieren al primer y segundo tramo de las pequeñas y medianas empresas. No las medianas grandes. Las que se denominan medianas grandes tienen el pago mensual. Solamente se refiere a las pymes primer y segundo tramo de pymes. Insisto, para esto deben estar categorizadas como pymes, hacer la opción del pago trimestral y a partir de allí van a tener el vencimiento. Si no, tendrán el vencimiento común y corriente. Puedes pagar antes si querés. Antes puedes pagar siempre, pero no tienes el vencimiento antes. Y digamos, o sea, si para pagar antes, sacás esa plata, la ponés en fondo común de inversión, alguito te va a dejar, unas monedas, por lo menos para el asado el fin de semana, algo te deja. No, no, me incluyo yo. Digamos, yo tengo, en mi caso, como tengo una parte agropecuaria y la parte profesional, estoy categorizado como pyme y tengo la opción del pago trimestral. A veces pago antes, a veces espero al vencimiento, pero no te cambia. Si vos querés pagar antes, lo podés hacer. No, por favor. El caso de los importadores, en este caso más bien diríamos que es instantáneo, porque para que pueda salir de la zona primaria aduanera, acá no va por declaración jurada mensual, sino que el pago se hace junto con los derechos de importación, tasa de estadística y demás pagos que deben hacerse al momento de hacer una importación. Se hace juntamente con los derechos de importación. Los servicios prestados del exterior para ser utilizados en el país afectados a otras actividades grabadas realizados por responsables inscritos.
¿Se acuerdan que esto vimos cuando vimos objeto que estaba grabado? ¿Cómo se hace el pago? ¿Se incluye en la declaración jurada? No, también se hace por separado. Específicamente el artículo 65.2 del decreto reglamentario establece que el pago debe hacerse una vez dentro de los 10 días de que nace el hecho imponible. Entonces tenemos que ver cuándo nace el hecho imponible y ahí tenemos 10 días para ingresarlo. Y ahí se ingresa por el sistema de SICORE, o sea, un sistema especial con el cual se ingresa ese impuesto específico por los servicios de importación. Vamos a ver un poquito más adelante, vamos a repasar todo lo que tenga que ver con esto. Y es el único caso en que se prorratea el débito fiscal. Los servicios prestados del exterior para ser aplicados en el país es el único caso de prorrateo de débito fiscal. ¿Por qué? Porque si tenemos un servicio prestado del exterior, supongamos, tomamos un seguro y el seguro de toda la empresa y resulta que hay actividades grabadas y no grabadas, solamente podemos tomar el crédito fiscal vinculado a las actividades grabadas. Entonces, cuando tenemos esos casos, tenemos que determinar qué parte de ese servicio está afectado a actividades grabadas, qué parte de actividades no grabadas, y se paga el débito fiscal solamente por las actividades grabadas. ¿Ah? Decíamos, el ingreso se hace a los 10 días posteriores al nacimiento del hecho imponible. En caso de los servicios digitales, paga el prestatario, el que recibe el servicio, lo paga a través de las tarjetas de crédito o de débito o a través de cualquier sistema bancario con el que se esté pagando al exterior. ¿Está? Entonces, los sistemas de tarjetas de crédito o débito son los que actúan como agentes de retención. Y también son instantáneos, porque, digamos, tiene que ver con el pago del resumen de la tarjeta de crédito o de débito y no específicamente con la terminación del servicio o el pago del anterior, sino específicamente con lo que tiene que ver con el pago vía tarjeta de débito o crédito. Son casos especiales, a veces les comento en los exámenes, muchas veces les pedimos, a ver, díganme las excepciones que hay a la regla, cuáles son las excepciones que hay a la regla del periodo fiscal mensual. Bueno, ahí entra el análisis de las agropecuarias, el análisis de las pymes, el análisis de las importaciones, de los servicios digitales, todos estos hechos que son diferentes al periodo fiscal mensual establecido como regla que tenemos en la ley. La declaración jurada de un mes, vos la pagás al mes siguiente. En el caso del importador, no va por declaración jurada, sino que el despachante de aduana te dice, te trae, por ejemplo, vos importaste una retroexcavadora de Brasil, una JBL. Importaste una retroexcavadora, te trae la liquidación de los derechos de importación y junto con esa liquidación está el IVA correspondiente. Mientras vos no pagues, no podés retirar, no sale la zona primaria aduanera, no está disponible para el consumo, más allá de los cargos que te pueda hacer aduana por la demora de sacar de la zona primaria aduanera, porque cada día que el bien esté depositado en zona primaria aduanera, te cobran, no es gratis. Entonces, más allá de eso, que tiene que ver con un cargo específico del uso de la zona primaria aduanera, es si mientras vos no pagues, no podés retirar. Entonces, la obligación es primero pagar y ahí concurrís a aduana, habiendo doblado el impuesto correspondiente, podés retirar el bien importado. Declaraciones juradas. El tema de declaraciones juradas es un tema bastante sencillo pero importante, ¿no? Nuestro sistema tributario argentino tiene la delegación en el contribuyente, la obligación de autodeterminarse, o sea, la determinación de impuestos puede ser hecha por el fisco o puede ser hecha por el contribuyente. Nuestro sistema tributario, la determinación la hace el contribuyente. Entonces, en ese sentido, digamos, cuando hablamos de declaraciones juradas,
primero tenemos que ver cuál es el régimen normativo que nosotros estamos expuestos. Y acá hay dos sistemas, en realidad. Hay muchos que solamente dicen, no, hoy se hace todo a través de Internet, a través de, digamos, hay que entrar con la clave fiscal, que es la resolución 3711, hay que entrar con clave fiscal en mis aplicaciones web, y en mis aplicaciones web van al sitio donde tienen el formulario 2002, que es el IVA por actividades, y confeccionan, porque ahí tiene todos los débitos, créditos, retenciones, percepciones y liquidación final. Está todo en el sistema. Lamentablemente probablemente vamos a dar alguna clase que venga alguno de los chicos a mostrarles con alguna clave fiscal propia, lo que sea, cómo se arma la declaración jurada, pero solamente se entra con clave fiscal. No hay forma de que ustedes accedan si no tienen la clave fiscal de un responsable inscrito en IVA. Porque si no tienen la clave responsable inscrito en IVA no pueden acceder, digamos, a la declaración jurada. Y es importante que ustedes se familiaricen con la confección de una declaración jurada. A esto viene bien las PPS, digamos, porque normalmente cuando hacen PPS, normalmente tienen acceso a las liquidaciones reales de una declaración jurada, ¿no? Pero decimos, hay dos sistemas, el sistema vía Internet y el sistema a través del aplicativo. Hay un viejo aplicativo que es la resolución 715. Imagínense que estamos por la resolución 5800. 5000 resoluciones atrás ya había salido la resolución 715, que es la que establece la mecánica de cómo debe hacerse de otra manera. Antes se hacía a través, se bajaba lo que era el SIAP, y ese SIAP después se bajaba el aplicativo, y en ese aplicativo se hacía la liquidación del IVA. Todavía se siguen haciendo estas dos que ustedes tienen acá referidas al régimen normativo, la 715, todavía se sigue haciendo para el caso de los exportadores que soliciten devolución de crédito fiscal y para el caso de los productores agropecuarios que tengan la liquidación mensual y el pago anual. Y algunas empresas promocionadas. Entonces, no está derogado el sistema que se hace bajo aplicativo. Hay contribuyentes que lo siguen haciendo y que deben seguir haciendo a través de estos aplicativos. ¿Está? Entonces, insistamos que hay dos regímenes diferentes para determinar la declaración jurada, de acuerdo a quién sea el sujeto que debe efectuar la declaración jurada. Lo común hoy es hacer vía web el formulario 2002. Y si no, a través del sistema del SIAP. ¿tá? El 731 será para el caso de los, el formulario que sale el 731 será para el caso de los exportadores y demás, y el 810 es para las actividades agropecuarias. ¿tá? Por eso los formularios que menciono acá se refiere digamos, también qué actividades son las que se desarrollan. El 731 es exportadores, 810 es actividades agropecuarias. En cuanto al vencimiento, ¿cuándo vence la declaración jurada de cada mes? Y arranca a partir del 18, teniendo en cuenta la quit. ¿Está? De acuerdo a la quit que corresponda, va a vencer la declaración jurada. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, la quit terminada 0 y 1 vence el día 18. 2, 3, el 19, 4, 5, el 20, 6, 7, 21, 8 y 9, el 22. ¿Está? Vencimiento y pago en el mismo día. La característica de esto tiene que ver esencialmente con qué. Con que esto se respeta, excepto diciembre, porque diciembre, como lo tenemos a Navidad en el medio, normalmente el fisco adelanta los vencimientos antes del 18. Pero durante todo el año arranca el vencimiento del IVA a partir del día 18. Hubo una época que, digamos, decía, bueno, un año arrancamos de 0 y 1 y otro año arrancamos de 8 y 9. Bueno, ya hace por lo menos 10 años que no dan vuelta con esto y siempre es este el esquema. ¿Qué pasa si hay un feriado, un sábado, un domingo en el medio?
¿Está? Cuando hay un fin de semana en el medio, se corta acá y se arrancan el lunes a partir de esta fecha. Por ejemplo, si miramos el calendario de este mes, en mayo, el 18 es domingo. Entonces va a empezar a vencer a partir del día lunes 19. ¿Está? Se corre todo el esquema a partir del día siguiente, del día hábil inmediato siguiente. Cuando hablamos de declaraciones juradas, hay algo muy importante que tienen que tener en cuenta. Es la expresión del contribuyente, es la declaración del contribuyente de cuál es la cuantía de su obligación tributaria. Usted le pregunta, ¿qué es una declaración jurada? Es la manifestación que hace el contribuyente de su obligación fiscal. ¿Ah? Siempre decimos, hay inversión de la carga tributaria, el que tiene que probar el contenido de la declaración jurada es el contribuyente. ¿Está? Por eso, digamos, hay una regla muy sencilla que el decreto reglamentario tiene una frase. ¿Qué es declaración jurada? Van a ver que al final de todas las declaraciones juradas dice el contribuyente, tal persona en carácter de apoderado, titular o lo que fuera, declara que la declaración jurada ha sido confeccionada en forma completa y correcta, no omitiendo dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad. Hay una declaración jurada. Esto, a través de los sistemas web, ustedes no escriben eso, sino que cuando termina la declaración jurada aparece una leyenda que dice: declaro en carácter de declaración jurada que los datos consignados son correctos y completos y que he confeccionado la presente declaración jurada siendo fiel expresión de la verdad. Ese párrafo está en el decreto reglamentario, artículo 21 infine, digamos, que establece esa formalidad de declaración jurada. Y a partir de ahí, esa declaración jurada es líquida y exigible. Es como un cheque. ¿Tá? Es como un cheque, prácticamente, digamos, tiene esas características. Tiene carácter de título ejecutivo. Por eso la AFIP, cuando ustedes presentan una declaración jurada y no pagan el saldo, le ejecutan automáticamente. Porque no tienen que discutir el contenido de la declaración jurada. Solamente, digamos, le intiman. A las 48 horas no pagaron, ¡pum!, boleta de deuda. Y la boleta de deuda va derecho al juzgado federal y allá ustedes se enteran que, además de pagar el impuesto, ya los intereses cambian porque ya no van a ser interés resarcitorio, sino interés punitorio, pues ya está en juicio. Además tendrán que pagarle los honorarios a los abogados, una vez que fue a boleta de deuda. ¿Está? Entonces, ojo con el tema de qué significa una declaración jurada. Una declaración jurada es una autodeterminación del contribuyente y esa autodeterminación tiene carácter de ser líquida y exigible y ejecutable. ¿Está? Perdón, insisto mucho en este tema de declaraciones juradas porque normalmente uno pregunta, ¿qué es una declaración jurada? Y le miran. Bueno, es la autodeterminación que realiza el contribuyente de su obligación fiscal. ¿Ah? Pero es la autodeterminación en donde se colocan todos los débitos, créditos, retenciones, percepciones, saldos a favor si tuviera, y determinan cuál es el monto que tiene que ingresar o el monto que le queda a favor, porque también puede ser de que le quede a favor como consecuencia de múltiples situaciones. En cuanto a los pagos, ¿cómo se pagan las obligaciones? Hay pagos bancarios y pagos no bancarios. El pago bancario siempre va a ser por volante electrónico de pago. O sea, se emite un volante electrónico de pago y se imputa contra una cuenta corriente o una caja de ahorro. Pero es una cuenta bancaria sobre la cual se impacta el pago a través del volante electrónico de pago, que es la resolución 1778 y todas las modificaciones que hicieron. Esto es lo más común, pagos bancarios. También hay pagos no bancarios. ¿Cuáles son los pagos no bancarios? Compensaciones con saldo de libre disponibilidad de otros impuestos. Por ejemplo, yo presento la declaración jurada de impuesto a las ganancias y me dio saldo a favor de libre disponibilidad. Yo puedo imputar ese saldo a favor de ganancias para pagar el IVA. ¿Tá? Puedo compensar un impuesto con otro. Transferencia
Otro contribuyente que tiene saldo a favor, o por ejemplo, es muy común los exportadores, el régimen de exportador, que tienen muchos saldos a favor o que tienen eventualmente exportaciones, hacen el recupero y si esperan a que el fisco le devuelva, a veces tarda 6 meses. En cambio, ya cuando tienen la resolución que le determinaron cuál es el crédito a favor, puede transferir y el otro directamente paga su obligación fiscal. Perderá una comisión eventualmente con el sistema eventualmente de canje que haya entre las empresas, pero se puede transferir de contribuyente a contribuyente. Y estos dos son bonos fiscales o pago de certificados se refiere básicamente a regímenes de promoción. Hay ciertos regímenes de promoción que otorgan certificados fiscales u otorgan bonos fiscales que eventualmente pueden ser afectados como pagos de las obligaciones correspondientes. ¿Tá? Esto en realidad, este esquema, sirve para todos los impuestos. Sirve para ganancias, para IVA, para cualquier impuesto que tenga el contribuyente. No son compensables, por ejemplo, no son compensables los regímenes de seguridad social con la parte tributaria, sino hablamos impuestos por un lado, régimen de seguridad social por otro lado. No son compensables unos con otros. Pero dentro de los impuestos, los contribuyentes insisto, esto es para todos los impuestos, no solamente para el IVA. Saldos a favor. Bueno, eventualmente ya estuvieron viendo algo de liquidación. Cuando el crédito fiscal supere al débito fiscal, claramente va a existir un saldo a favor del contribuyente. Ese saldo de débito fiscal menos crédito fiscal podrá ser imputado contra las próximas declaraciones juradas del contribuyente, contra los próximos débitos fiscales. Y a partir de ahí, nosotros hablamos de un saldo técnico, que es la diferencia del débito fiscal menos el crédito fiscal, solamente se traslada a declaraciones juradas futuras, y un saldo de libre disponibilidad. La libre disponibilidad es producto de retenciones, percepciones o pagos a cuenta, o sea que es de libre utilización. Estos saldos de libre disponibilidad, por ejemplo, que yo tuviera en el IVA, puedo pagar impuestos a las ganancias o puedo pagar otros tributos. ¿Está? Este saldo técnico solamente yo puedo trasladar en sucesivas declaraciones juradas. ¿No? Esto está en el artículo 24 y después hay varios artículos 24.1, 24.2 y 24.3 que se han ido incorporando en los últimos tiempos, básicamente por ciertos regímenes especiales. De vuelta, legislado por casuística, ¿no? Que tiene que ver con, ahí está mencionado el artículo 24 de la ley, el 63 del decreto reglamentario, y en la ley 11.683 los artículos 35 y 36. Ahora, en el caso de bienes de uso, si transcurren 6 meses y los saldos a favor no pueden ser absorbidos por las operaciones normales, puede solicitarse la devolución. Lo mismo los exportadores y también eventualmente los bienes que se compren, los bienes de uso que se compren a través de leasing, a través de alquiler con opción a compra. Pero primero deben compensarse con los créditos fiscales y solamente pedir la devolución del excedente. Eso es lo que está en este largo artículo del 24.1. ¿Está? ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque hay muchas actividades eventualmente, hay muchas actividades que tienen alícuota al 10,5% y hay compras que se hacen al 21%. Entonces hay muchas actividades que generan constantemente saldos a favor. Pero cuando hay compras de bienes de uso, de activo fijo, muchas veces suele suceder que el activo fijo cuesta mucho absorber por las operaciones. Por eso se ha dado la posibilidad de la devolución. Ahora, de la misma manera también se le dio para las empresas de servicios públicos el problema que por ejemplo, básicamente a qué nos referimos, a los trenes, a los colectivos urbanos, que son los que mantienen todavía subsidios, ya los de media y larga distancia es poco o nada lo que tiene de subsidio,
Los provinciales todavía tienen algo de subsidio, los nacionales ya no. Los provinciales están básicamente lo que tienen con el BEC, con el boleto escolar gratuito y con algunos otros subsidios que otorga la provincia a las empresas de colectivos. Pero los nacionales no. Pero los urbanos sí tienen una gran cantidad de subsidios. Y esos subsidios no están grabados con IVA. Entonces a veces suele suceder que los subsidios superan a los ingresos por cobro de boleto. Entonces, y encima del boleto está grabada una tasa diferencial del 10,5. Entonces, normalmente las empresas de servicios públicos tienen grandes saldos a favor, por eso está planteado que puedan pedir la devolución, en los términos del artículo 43, la devolución de esos créditos fiscales. Lo único que tiene un límite que para pedir ese límite tienen que analizar qué pasaría si esos subsidios fueran grabados. Con lo cual, digamos, hay que hacer un cálculo de cómo está planteado. El límite está referido a que si los subsidios estuvieran grabados, entonces en esa parte no le permiten la devolución, sino solamente si superado ese cálculo eventualmente de subsidios grabados. Insisto, profe, sí. O sea que los subsidios ahí estarían, o sea, el cálculo sería el tope, lo que le dé el monto del subsidio. Lo que pasa que, digamos, el tope estaría dado por decir, a ver, hagamos el cálculo de que si esos subsidios estuvieran grabados, ¿cuánto sería mi saldo a favor? Entonces, solamente absorbería o solamente se le devolvería el monto excedente a lo que tiene que ver con calcular qué pasaría si los subsidios estuvieran grabados. En realidad, digamos, es casi un contrasentido, porque si nosotros decimos, bueno, si lo ponemos los subsidios grabados, me va a absorber buena parte de ese crédito fiscal y va a ser muy poco eventualmente lo que voy a tener de devolución. Pero bueno, está planteado, el artículo está planteado de esa manera. El cálculo le van a devolver, pero solo teniendo como tope en el cálculo que esos subsidios estuvieran grabados. Esa es la condición que plantea el 24.2. Ese es el 24.2. ¿Ah? Gracias. No, por favor. Vamos a las alícuotas. Esta bolilla tiene muchas cositas salteadas, no mucho, es como todo lo que no podíamos poner en otra bolilla, lo pusimos todo en esta bolilla, ¿no? Porque tiene periodos de creación jurada, periodos, saldos a favor, alícuotas, también está en el programa la parte de exenciones, está en esta bolilla, exportadores, regímenes promocionales, tiene muchas cosas esta bolilla, pero bueno, en algún lado tenía que estar. Vamos a las alícuotas. Básicamente tenemos tres tipos de alícuotas. Una alícuota general del 21%, una superior del 27% para 5 servicios. ¿Ah? 5 servicios. El gas, servicios, pues estamos planteando el gas como red, no el gas en venta en garrafas. Más adelante vamos a ver cuál es el tratamiento que tiene por ahí eventualmente la venta del gas, el butano, el propano y el GLP, que digamos que son los otros gases que se venden no en redes. Acá estamos hablando de redes, o sea, lo que tiene que ver como servicio, tanto el gas, la energía eléctrica, telecomunicaciones, agua potable y servicios cloacales. Son los 5 servicios que están al 27% con algunos requisitos que tienen que estar, digamos, en domicilios diferentes a viviendas o baldíos o casa de recreo o veraneo, y el adquirente debe ser un responsable inscrito o un monotributista. Entonces, en general, lo que es el servicio de gas, de electricidad, estos 5 servicios, cuando es para vivienda, está al 21%. Cuando es para un comercio, una industria, un servicio, está al 27%. ¿Ah? Lo que es vivienda, lo que es residencial a consumidor final, eso está al 21%. Está grabado al 27%, insisto,
lo que tiene que ver con responsables inscritos y monotributistas para las actividades industriales, comerciales y de servicios. No sé si se entiende, porque digamos, es como está medio legislado al revés. Está al 27, pero va a quedar al 21 en la medida en que esos servicios sean prestados en vivienda, como es inmuebles baldíos. ¿Por qué baldíos? Porque, por ejemplo, el agua potable, el servicio de agua potable también cobran en los baldíos. ¿Ah? Entonces, hay ciertos servicios que también se pagan por más que sean baldíos. Energía eléctrica es difícil que un baldío tenga energía eléctrica, bueno, no va a bajar para nombrar qué, los yuyos, pero digamos, pero sí, el agua potable sí se cobra en el caso de los baldíos. Si te digo te miento, no sé lo que hay en Villa de Iguazú, te mentiría. Creo que hay una red, creo que se instaló una red de gas natural. Creo que sí, creo que esa red sí, esa es la que estaría el 27. ¿A dónde? En los comercios, en las viviendas seguiría el 10,5. Porque lo que te dice vivienda, o sea, lo que está grabado acá el 27 es responsable inscrito y monotributista, y fuera de viviendas, de viviendas, inmuebles para recreo veraneo o baldío. Entonces, el grueso de Itambé Guazú no va a estar al 27, va a estar al 21, salvo los comercios que eventualmente se inscriban. Profesor, Sí. una consulta. Esos requisitos que aparecen ahí para que esos servicios estén grabados al 21 y no al 27. Perdón, no se escucha. No se escucha. ¿Se me escucha ahora? ¿Se escucha? No, no nos escucha. ¿Se me escucha ahora? ¿Se me escucha? No. ¿Se me escucha ahora? No, tu micrófono anda mal. Eso sí se escuchó. Profesor, ya que estamos, una consulta. Sí. Al monotributista, al facturarle dentro de la factura al 27%, ¿es como un castigo en realidad? Porque no estoy pudiendo hacer porque entiendo que un responsable inscripto se computa el IVA de ese al 27%, pero en el monotributista, ¿cómo opera? El monotributista es parte de sus costos, pero se supone que, digamos, el responsable inscrito, cuando también paga ese 27%, incluye, es cierto, digamos, hay un perjuicio al monotributista porque no lo puede trasladar en la facturación, ni puede tomarse ese crédito fiscal que sí se lo toma el responsable inscrito. Sí, es como una sanción al monotributista. El monotributo que tenemos que verlo en próximas bolillas también, hoy está en revisión. De hecho, una de las cuestiones que le ha planteado el Fondo Monetario a nuestro país es la revisión del monotributo. Porque lamentablemente, sobre todo en el gobierno anterior, el monotributo pasó a ser como una especie de evasión de impuestos, porque no representa, la cuota que se paga por monotributo no representa al costo o al impuesto que correspondería eventualmente para un contribuyente de la escala. Con lo cual, vamos a estudiarlo, pero es muy probable que, digamos, en los próximos meses o en el próximo año haya cambio sustancial en el monotributo. Pero sí, tenés razón cuando se dice que es como una especie de castigo. La justificación tiene que ver porque es parte de la actividad económica, es parte del proceso económico. Entonces, si es parte del proceso económico, el IVA tiene que estar contenido dentro de los costos que tiene el monotributista. Pero claramente, digamos, es un perjuicio para el monotributista. Perfecto, gracias. Profe. Hola. Sí, te escucho. Sí, por ahí, continuando con lo que consultaba el compañero respecto al IVA que se le factura al monotributista.
Entiendo que cuando el monotributista se pasa al régimen general, se puede computar como crédito los últimos, el IVA facturado en los últimos 12 meses. Ahí no implicaría un prejuicio. Se puede computar el crédito fiscal contenido en el stock de las compras que tenga, pero no el crédito fiscal de los últimos 12 meses, porque implicaría, digamos, un exceso en cuanto al crédito fiscal que fue absorbido por las propias actividades. Eso lo vemos en la próxima, no nos metamos en monotributo ahora, veamos en la próxima bolilla. Ya, Eva, perdón, volvé. Estaba por leer y se me fue la pregunta. A ver, correle. Lo que paga de luz y agua en una empresa responsable de inscritos es el 27. Esa es la respuesta a Lucas Nahuel Abalay. No, ahí a la derecha. Eso, más arriba. Quería consultar si los requisitos para esos servicios se graban al 21 que son concurrentes. O sea, deben estar todos juntos. Claro, sí, o sea, estamos hablando de que tiene que ser un domicilio, no vivienda, no recreo veraneo, no baldío, y que el sujeto al cual se le preste el servicio sea un responsable inscrito monotributista. En esos casos se factura al 27. Si no, si es un consumidor final o es una vivienda, va al 21. ¿Sí? Es concurrente los requisitos. Y por último tenemos una tasa del 10,5% y ahí el listado es bastante extenso en lo que tiene que ver con lo que está al 10,5%. Y vamos a ir leyendo de a poco porque hay muchas cosas que son interesantes. Si ustedes me acompañan con la ley, en el artículo 28, es interesante el análisis de artículo por artículo. Porque acá, digamos, hay que ver, y esto, por eso yo insisto mucho, el tema del aprendizaje previo a los parciales, no venir a aprender en el parcial. En el parcial no van a venir a aprender. Yo les aclaro que no alcanza el tiempo de entender qué es lo que quiere decir. Por ejemplo, dice, están alcanzados con una alícuota equivalente al 50% de la establecida en el primer párrafo, o sea, el 10,5%. Primero, las ventas, las locaciones de inciso D y las importaciones definitivas de los siguientes bienes. Primero, animales vivos de las especies aviar, cunícula y de ganados bovino, ovino, porcinos, camélidos y caprinos, incluidos los convenios de capitalización de hacienda. ¿Alguna duda con alguna de estas haciendas? ¿Se conocen todas? ¿Comieron algún camélido alguna vez? Camélidos. ¿La llama? ¿Nunca comiste llama, estofado de llama? ¿Nunca fuiste a Salta, a Jujuy, que se come estofado de llama, o en el sur? No, en serio, las llamas, los guanacos y las llamas están comprendidas dentro de los camélidos, por más que sean más chiquitos, pero son de la familia de los camélidos. Y sí, se comercializa tanto las pieles como la carne, y los animales vivos también son comercializados. Pero acá estamos hablando de animales vivos. El inciso 1 se refiere a animales vivos. Cunícula se refiere a los conejos, claro, por las dudas. Punto 2, las carnes y despojos comestibles de los animales mencionados en el punto anterior, pero ¿de qué manera? En que estén frescos, refrigerados o congelados, que no hayan sido sometidos a procesos que impliquen una verdadera cocción o elaboración de los que constituyan en un preparado del producto. Por ejemplo, si ustedes van a California y compran un pelleto, un pedazo de carne de pelleto cruda, congelada, refrigerada, está al 10,5. Si van a la roticería y lo compran cocido, está al 21. Está agravado al 10,5 en la medida en que no tenga un proceso de cocción, pero sí de refrigeración.
En cuanto a los despojos comestibles a los que hace referencia, hay una resolución, la 159, que es bastante larga, que habla de todos los despojos comestibles, porque digamos, si ustedes van a trabajar en un supermercado, tienen que saber qué es lo que está grabado al 10,5 y qué no. Por ejemplo, si los chinchulines, ¿a cuánto están? 10,5 o 21. Pregunta de examen, ¿eh? ¿Y la tripa gorda? ¿Y qué comestible? ¿Qué más? ¿El mondongo? Son despojos comestibles, están como tal. Qué buena pregunta. La morcilla y el chorizo ya tiene un proceso de elaboración, ya no es fresco o congelado. Todo lo que tenga, todos los embutidos están al 21, todos, porque ya no están en estado natural. Esa era la pregunta que tenías que hacer. Todos los embutidos están grabados al 21. Lo que está al 10,5, por ejemplo, hay un listado de casi 20 tipos de grasas diferentes. Claro, por ahí muchos tipos de grasa dentro de un animal, dentro de una vaca, y se van sacando para distintas cosas, no todas son utilizadas para lo mismo. La molleja, por ejemplo, que son glándulas, la molleja es una glándula, en el resto del mundo no se come la glándula, la molleja, nosotros sí comemos, hasta todos los testículos le comemos al pobre bicho. Ustedes se ríen, ¿es cierto? La ubre se come también, la teta de la vaca, la ubre, la teta de la vaca se come, son comestibles. En serio, el argentino en ese sentido, de todo bicho que camina a parar al asador, es real. Pero es real lo que hacemos nosotros con y son comestibles. Somos un poco bestias nomás, pero es la verdad. O sea, yo no estoy inventando nada. ¿Está? Pero vayan al campo cuando hay yerra, que le sacan los testículos a los terneritos, y los muchachos lo tiran al fuego y se las comen. O sea, es eso. O sea, no estoy diciendo que no. Nada que no. Van a una carnicería y se puede comprar. O sea, las carnicerías se venden. Y no se vende para decoración, se vende para comer. La milanesa al 21, muy bien, pues ya tiene un preparado, ya no está en estado natural. ¿Tá? Cualquier cosa que esté preparada, por ejemplo, a veces va si está condimentado, listo, ya no está en estado natural, frescos y refrigerados. Ya pasa, digamos, por un proceso. En el caso de la milanesa, claramente tiene, primero, el proceso de tiernización, porque normalmente las milanesas la mayoría la hacen de carne dura, pero hay una máquina que es trituradora, no sé si la vieron funcionando alguna vez, una belleza. Es más, hoy vos ponés la pieza entera de nalga, por ejemplo, corta todo y, digamos, tiene unas púas que rompe todos los tejidos y te salen blanditas las milanesas, pero no que sean blanditas, están tiernizadas. Las milanesas se hacen así, no se hacen en estado natural como se hacen las casas. La carne molida no tiene un proceso de conservación, no tiene un proceso de transformación, no deja de ser carne, está en estado natural. ¿Ah? Eso entraría dentro de lo que es el INE. Ojo, por eso yo insisto mucho en esto, que a lo mejor para estudiar estas cosas tiene que estar de a dos. Y a lo mejor no quererse tanto, porque si no hay por qué tienen que terminar lo mismo, no. Cuestión de discutir, ¿me entendés? O sea, de discutir estas cosas. Para eso hay que discutirla. Che, ¿y esto qué pasa? ¿Y con esto qué? O sea, esto hay que discutirlo. Porque, digamos, la etapa digamos, de aprendizaje tiene un tiempo de lectura y un tiempo de sedimentación del conocimiento para después que se aprehenda el conocimiento. Eso es importantísimo, la discusión de estos asuntos. Si ustedes no lo analizan mentalmente, no lo discuten, ese proceso de aprender no está. ¿Está? Bien. Frutas, legumbres, hortalizas frescas, refrigeradas o congeladas, que no hayan sido sometidas a procesos que impliquen una verdadera cocción o elaboración que lo constituyan un preparado del producto. Se puede hacer un piño ustedes con la cantidad de exámenes que andan dando vuelta con todo este tipo de cosas que hay. En muchísimos exámenes han habido puntos que estaban acá, o parecidos, o no estaban. Por ejemplo, la mandioca congelada,
Porque ustedes van al supermercado y compran las bolsitas de mandioca peladas, lavadas y congeladas. No tienen proceso de cocción. Mientras no tengan proceso de cocción, sigue estando al 10,5%. Ahora, si está cocida, ya no. Acá está hablando frutas, legumbres, hortalizas frescas. No dice frutos secos. No, eso es otra cosa. Frutos secos no legumbres. Al que se refiere a las almendras, las nueces, por ejemplo. No. La banana estaría acá fresca. Ahora deshidratada. Sin el proceso. Si vos la comprás deshidratada, listo. O sea, vos la comprás como papa frita. Y claro, ya tiene proceso de... Por ejemplo, un parcial era de los palmitos. O sea, la empresa se dedicaba, a ver, históricamente en Oasis, en Colonia Oasis había una cooperativa que fabricaba, ¿cómo es? Era una envasadora, ¿no? Una envasadora de palmitos y de ananá. Pero el palmito, cuando antes se podía tumbar los montes y sacar todos los palmitos, ahora está prohibido. Pero digamos, hoy se trae de Centroamérica, de Brasil y de otros lados, pero ya no se procesa más el palmito acá en Misiones. Pero ¿cómo es el proceso de palmito? Se tumba la planta, el cogollo de palmito, que tendrá este tamaño más o menos, que es la partecita, tiene 6 metros de altura, lo que ustedes utilizan es un pedacito así, y la planta se tumba al piso. ¿Tá? Ese pedacito del cogollito de palmito hay que hervirlo rápido. ¿Por qué? Porque si no se oxida. Por eso, digamos, si no se hace un proceso de cocción del palmito, el palmito tiene un color marrón oscuro. Ahí sí o sí hay que primero conservarlo con vinagre y después ponerlo en proceso de cocción, porque es duro. O sea, coman un palmito natural así, ¿no? Es incomible. Hay que cocinarlo. Pero aunque le parezca mentira, esos procesos, en el parcial mucha gente lo liquidó al 10,5%. Porque decía, en palmito enlatado, pues se vende el palmito enlatado. Entiendan que si tiene un proceso de cocción, automáticamente pasa a estar grabado. Pues la yerba no está al 10,5%. ¿A dónde dice yerba mate? Entiendan siempre el carácter restrictivo de los regímenes especiales, ya sea retenciones o alícuotas diferenciales. Tiene carácter restrictivo. Si no está acá, no está. Tienen carácter restrictivo. Por eso a veces la discusión, ¿y la mandioca qué es? ¿Qué es una legumbre? ¿Es una hortaliza? ¿Qué? Por eso, o sea, el tomate, ¿qué es una verdura o una fruta? Es una fruta. El tomate es una fruta. ¿Entienden? O sea, a veces uno, en serio que uno a veces comete errores sin querer. Claro, vos lo usás para ensalada, ¿te parece que está dentro de las verduras? No, el tomate es una fruta. Bien, miel de abejas a granel. Después hay una resolución que dice que la parte de miel de abejas a granel se considera a granel cuando los potes son de más de 50 o más kilos. ¿Por qué? Porque los potes de 50 o más kilos van a exportación, no van a mercado local. Entonces la miel fraccionada se vende al 21%, la que está al 10,5% es la miel de abejas a granel. Granos, hablando de cereales y oleaginosas, excluido el arroz, afuera el arroz al 21%. Y también se incluyen las legumbres secas, porotos, arvejas y lentejas. Porotos, arvejas y lentejas están también al 10,5%. La harina de trigo, comprendida específicamente en la partida 1101, hablando harina de trigo en esa partida, porque hay muchas harinas, harina de salvado, harina de arroz, harina de mandioca, harina de 20.000 cosas. No, la única que está al 10,5% es la harina de trigo.
pan, galletas, facturas de panadería y pastelería, galletitas, bizcochos elaborados exclusivamente con harina de trigo, sin envasar previamente para su comercialización, comprendida en los artículos 726, 27, 55, 57 y 760 del Código Alimentario Nacional. ¿Por qué esto está así? Hay alguien que tiene el micrófono abierto y está haciendo ruido. El tema del pan y todo esto tiene que ver con un viejo conflicto de las panaderías, porque las panaderías históricamente van a ver, recordarán en el artículo 7 que decían el pan común, que estaba primero exento, pero resulta que no está más exento, ahora está grabado el pan, pero resulta que cuando se vendían, de acuerdo a quién se vendía, estaba grabado, si no, en las cadenas de comercialización. Esto fue un acuerdo con las panaderías. Cuando el pan es vendido en la panadería, dice, sin envasar previamente. Entonces, si ustedes van a la panadería y, digamos, se lo envasan en el momento, eso está grabado al 10,5. Si van y compran un pan Fargo, Bimbo, todos esos pan lactal y todo eso que vienen ya envasado previamente, eso está al 21. ¿No? Lo que está al 10,5 se refiere a todos los panes de panaderías que son vendidos por las panaderías en forma directa. Por la panadería de forma directa. Van al almacén acá enfrente, no tiene panadería propia. Le traen el pan y venden el pan ya envasado. Eso está al 21. ¿Tá? Por eso California trae el pan y se lo envasa ahí enfrente a ustedes, porque, digamos, sin envasar previamente. ¿Tá? Eso es lo que está al 10,5% de... Esto es parte de la historia de cómo evolucionó las discusiones del fisco con los distintos actores de la economía. Punto 8, esto es una de las últimas incorporaciones del 2018. Los residuos sólidos resultantes de la extracción industrial de aceite de soja, todos los residuos sólidos, el pellet, esto técnicamente es lo que nosotros conocemos como el pellet de soja, que se usa como alimento eventualmente de ganado. Se extrae el aceite de soja, el pellet, la parte seca, los residuos sólidos, el pellet de soja también está al 10,5%. Y el punto 9, los granos de soja desnaturalizados, desactivados, tostados, quebrados de cualquier otro origen del cernido y limpieza obtenido del grano de soja. O sea, todos los granos de soja de distintas maneras están grabados al 10,5. Los granos de soja están arriba, primero cuando hablamos del punto 5 granos, siguen el 8 y siguen el 9. Todo eso se refiere a la soja. La soja que es la vedette en cuanto a la recaudación nacional, porque es la que más plata deja por las exportaciones, ¿no? Ahí termina el inciso A. El inciso A.1, las ventas, locaciones del inciso D, las importaciones definitivas de cuero bovino fresco. Cuero bovinos. El único que está al 10,5 es el cuero de vaca, por decirlo de alguna manera. El cuero bovino. El resto de los cueros están, hasta el de carpincho, están todos grabados al 21. ¿Ah? Cuero bovino fresco o salado, seco, encalado, piquelado, conservado de cualquier otro modo, pero sin curtir, sin que tenga el proceso industrial de la curtiembre, a pergaminar ni preparar de otra forma, incluso el depilado o dividido. ¿Ah? Y ahí están todas las partidas de las nomenclaturas del Mercosur. Bien, inciso terminamos. Inciso B, las siguientes obras y locaciones y prestaciones de servicio vinculadas ¿a qué? Al punto 1, animales, al punto 3, frutas, legumbres y hortalizas, y al punto 5, referido a granos. Todos los servicios culturales que se hacen en los campos, referidos ¿a qué? Labores culturales, preparación, roturación del suelo, siembra o plantación, aplicación de agroquímicos, fertilizantes, su aplicación y la cosecha. Es decir, todos los trabajos que se contraten, digamos, servicios que se contraten, siempre y cuando hablamos de ganadería, de frutas, legumbres y hortalizas, y de, de granos, toda la parte, digamos, pero solamente referido a esos. Por ejemplo, el señor que me decía la yerba, si yo mando a un servicio de rastreado o subsolado de un yerbal, está grabado al 21.
Bueno, está dentro de estos servicios. Cosecha del té, yo contrato un servicio de cosecha del té grabado al 21. Nosotros en Misiones, en la producción primaria acá, la yerba, la madera, el té y el tabaco están todos al 21, no hay ninguno al 10,5. Lo único que está al 10,5 se refiere a la ganadería, pero digamos lo que tiene que ver con, o por ejemplo la horticultura, que sí hay mucho desarrollo de horticultura, sobre todo en la zona, dos zonas, en la zona de San Vicente y en la zona de Gobernador Roca, ¿no? Sí, todos los servicios que vos contrates a terceros. Sí, sí. Acá lo importante, siempre en esto lo importante, es la facturación y la prueba. ¿Cómo se factura? Porque bueno, no puede poner un horario profesional y pum, y no. Vas a tener que indicar exactamente qué servicio prestaste, de qué manera, en qué campo, qué animales. Lo importante es probar. Había una vieja señora que siempre decía, no solamente hay que serlo, también parecerlo. Bien. Inciso C. Los hechos imponibles previstos en el inciso A del artículo 3, vivienda, excluidos los realizados a construcciones preexistentes que no constituyan obras en curso. Vivienda. Vivienda. ¿Qué se considera vivienda? Bueno, hay un decreto que es el decreto 1230, el 1230 del año 96, que es imprescindible que lean eso, pues si no, no va a entender qué es vivienda. ¿Ah? Todas las obras realizadas en viviendas, la construcción, la reparación, todo lo que tenga que ver con la construcción de viviendas. ¿Qué son viviendas? Son aquellas concebidas para tal fin. ¿Cómo se caracteriza una vivienda? Por el plano de construcción en el cual está aprobado por la autoridad de aplicación, que es la que dice que va a ser una vivienda. ¿Está? Y acá no interesa si es una vivienda económica o una vivienda de lujo, o una que no me importa que tenga una pileta de 200.000 litros de agua, no interesa eso, interesa que el inmueble esté destinado a vivienda. Por ejemplo, cuando hacemos un barrio, Itembeguazú, que comentaba el señor, vamos a Itembeguazú y vemos esos barrios de vivienda, los grandes barrios. Alguien que tiene abierto el micrófono, si chequean, please, que está haciendo mucho ruido. Profesor, creo que es el suyo. ¿Mío? ¿Está sí. abierto? ¿Puede ser? No creo. Claro, si no, no saldría ahí, claro. Bueno, mi micrófono rebota ahí. No, es de alguien que tiene abierto el micrófono. No, pero por algún roce o algo, capaz. Son cosas que pasan, dijo el aduanero. Vamos a vivienda. ¿Qué se considera vivienda? Itembeguazú. Vamos a ver los casos de un edificio y un barrio. En el barrio, por ejemplo, si ustedes van de lo que se considera del límite de la propiedad para dentro de la vivienda, todas las obras que se realicen y todas las instalaciones que se realicen, está grabado al 10,5, es considerado vivienda. ¿Está? Todas las construcciones, instalación de agua, de luz, de internet, de todas las instalaciones que se les ocurra, del muro, muro de entrada para adentro, del muro de entrada para afuera, las calles, las instalaciones eléctricas, las instalaciones de agua, todo lo que tenga que ver con los espacios comunes, las iglesias, los comercios, todo eso grabado al 21. Es la misma empresa constructora la que hace un barrio, ¿está? Pero tiene que saber desde dónde es lo que está grabado al 10,5 y desde dónde está grabado al 21. Y eso es lo que dice este decreto 1230 en cuanto a todos los inmuebles concebidos para ser vivienda. Todos los espacios comunes están grabados al 21. Para adentro al 10,5. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a un edificio. Vamos a un edificio.
En un edificio se establece que todo el edificio, en principio, todo lo que tenga que ver con los departamentos, incluyendo los espacios comunes, pues los espacios comunes son imprescindibles para que se pueda hacer operativo una vivienda, están al 10,5%, incluyendo las cocheras y bauleras que se vendan en forma conjunta con el departamento. Ahora, si el señor viene y me compra, o supongo que yo soy una empresa constructora, el señor compró un departamento y a los 6 meses, che, yo no tengo cochera. ¿Tenés una cochera para vender? Sí, acá tengo una cochera. Bueno, la cochera que se vende por separado, cochera o bobeleras vendidas por separado, en los edificios está al 21%. Los locales comerciales al 21%. ¿Ah? Pero todo lo que tiene que ver con el edificio va a estar al 10,5%. Insisto, cocheras y bauleras en la medida en que sean vendidas en forma conjunta con el departamento. Si son vendidas por separado, ¿ah? No está alcanzado el 10,5, irá al 21. Queda claro esto, insisto. Por favor, traten de buscarse el decreto 1230, que es clave para entender esto. Inciso D. Ciertos intereses y comisiones de préstamos originados en entidades regidas por la Ley 21.526 cuando los tomadores sean responsables inscritos en el impuesto y las prestaciones financieras comprendidas en el artículo 1 cuando sean préstamos otorgados por entidades bancarias radicados en países en los que sus bancos centrales u organismos equivalentes hayan adoptado los estándares internacionales de supervisión bancaria establecidos por el Comité de Basilea. Ciertos préstamos están al 10,5%, no de paraísos fiscales. Por ejemplo, si ustedes toman un crédito de Bahamas, está al 21%. Si toman un crédito de Suiza, está al 10,5%. Ciertos préstamos. Las ventas, locaciones y prestaciones de artículos 3 y la importación definitiva que tengan por objeto las posiciones arancelarias por las posiciones arancelarias de la nomenclatura del Mercosur. ¿A qué se refiere esto? A los bienes de capital. Todo esto largo que está planteado se refieren a los bienes de capital. ¿Qué es esto de bienes de capital? Hay un listado muy largo de cuáles son los artículos que están, las máquinas, camiones, tractores, colectivos, cuáles son los bienes que están grabados al 10,5%. No, por ejemplo, el caso de automóviles, que se habla mucho porque está dentro de este punto, los automóviles en principio están al 21%, pero hay ciertos rodados que están al 10,5%. ¿Cuáles que son los que están al 10,5%? Los que están como bienes de capital, que son los concebidos para el transporte de personas o para el transporte de carga. ¿Ah? Hay una resolución de AFIP para el caso de transporte de personas que establece que cuando el rodado tenga capacidad de transporte de 11 personas o más, pasa a ser considerado un transporte de personas y no un automóvil. Entonces, esa incidencia es clave para saber dónde se corta en cuanto a ¿por qué? Porque también habrán visto, cuando vieron crédito fiscal, las restricciones al cómputo de crédito fiscal. Ustedes lo leyeron, lo habrán leído. En las restricciones al cómputo de crédito fiscal no se pueden tomar el crédito fiscal de los automóviles. Y acá se corta, porque acá es donde se establece todo lo que está al 10,5%. Todo lo que está al 10,5% pueden tomárselo el 100% de crédito fiscal. Lo que está al 21% no se pueden tomar. Solamente 20.000 más IVA va a ser la base, 4.200 pesos de crédito fiscal. Nada. Entonces, es importante saber cuál es el límite a partir del cual no son considerados bienes de capital y ya son automóviles. ¿Ah? Nosotros en los parciales normalmente le decimos, adquirió una máquina considerada bienes de capital y, digamos, considerado bien de capital, sabemos que está al 10,5%. Si le decimos un camión, una camioneta, o un colectivo, o un tractor, no le vamos a aclarar, porque eso ustedes tienen que saber
que está al 10,5%. ¿Está? Bien clarito el tema. ¿Qué aclaramos, qué no aclaramos? No, pará. Si vos sos una empresa que comprás y vendés autos, una concesionaria de autos, o te dedicas a la comercialización, compra, venta de bienes de autos, ya sean nuevos o usados, es un bien de cambio. No el caso de compra para bien de uso, para afectar a la actividad como bien de uso. A lo que se refiere al límite del cómputo de crédito fiscal, se refiere a la compra-venta, a la compra que se realiza, la limitación es cuando vos compras. Claro. Vos compras un automóvil para el traslado del gerente. Bueno, en ese caso, digamos, no estás comprando y vendiendo autos. Selva, González o cualquiera de los que compran y vende autos, todos pues, se pueden computar porque es el objeto básico y los autos que ellos compran es para comercializarlos, no para usarlos como automóviles. Lo que compra al 10,5 vende al 10,5, lo que compra al 21 vende al 21. O sea, no hay posibilidad de cambiarle la alícuota. En realidad hoy el grueso, a ver, por ejemplo, Ford prácticamente no vende autos o vende camionetas. Se dedicaron a ese segmento porque es como que está un poco desfasado del mercado y le han apuntado solamente a las camionetas, lo que es Ford. Chevrolet no, Chevrolet el grueso de lo que vende son automóviles y lo mismo Volkswagen o Fiat. El grueso van a ser automóviles, pero lo que vos compras al 10,5 vendés al 10,5, lo compras al 21 vendés al 21. Pero el límite está en lo que ustedes cuando vieron con Villalba, ¿qué se considera automóvil? Las restricciones al cómputo de crédito fiscal. En ese decreto de la restricción al cómputo de crédito fiscal y la resolución de la FIP, de qué es automóvil, ahí está el secreto de eso. Que te impacta para la restricción al cómputo de crédito fiscal junto con este inciso, que es bien de capital. Inciso F, las locaciones y la importación definitiva que tengan con objetos comprendidos, de vuelta, en una larga planilla la planilla anexa a lo que es el Mercosur, todos los bienes comprendidos ahí. No le vamos a pedir que ustedes... Tengo que cambiar mis anteojos, ya no están. Quería consultar si los requisitos para esos servicios se graben al 22 son concurrentes. ¿Puedo repetir lo que es la alícuota? La diferencia de qué es un bien de cambio o qué es un bien de uso tiene que ver con la actividad que desarrolla el contribuyente. Si el contribuyente se dedica a la compra-venta de automóviles, es bien de cambio. Si, supongamos que tenga, yo siempre digo, ustedes siempre tienen que situarse en la realidad de la actividad de la empresa. Supongamos que sea, no sé, el supermercado que está enfrente y compra una camioneta, eventualmente para llevar y traer mercadería, el mercado central, por más que esté cerca, tienen que levantarse a las 4 de la mañana y ir a comprar el mercado central. Entonces, para ir y traer esa mercadería, es una camioneta lo que necesita, perfecto, eso es un bien de uso. No es un bien de cambio. ¿Para quién va a ser bien de cambio? Para el que haga habitualidad en la compra-venta de unidades de rodados. Si es una empresa que se dedica a la hierba, a la madera, a prestar servicio o lo que fuera, no es un bien de cambio, es un bien de uso. Y el bien de uso tiene un tratamiento totalmente distinto al bien de cambio. En el bien de uso es donde nosotros tenemos las restricciones al cómputo de crédito fiscal y ahí es donde debemos analizar si es o no es un automóvil. ¿tá? Y hablamos del automóvil, y hablamos del combustible, y hablamos de todos los servicios que componen a lo que consume ese automóvil también. No sé si queda contestada, Luca. ¿Sí? Bueno.
Sí, las maquinarias, a ver, maquinarias en general están todas al 10,5, o sea, lo que es maquinarias, qué sé yo, a ver, una, sí, una retro, no, pero maquinarias inclusive industriales, una sierra sin fin, o sea, todas las maquinarias, te vas a una panadería, una amasadora, una refinadora, un horno, todas las maquinarias que vos uses en las distintas actividades, todas las maquinarias van a estar al 10,5%. Otro gran sector que está al 10,5% son todas las computadoras. Todas las computadoras en general están al 10,5%. Toda la parte de tecnología, todo el desarrollo que tenga que ver con equipos electrónicos. ¿Tá? Eso está todo al 10,5%. Lo que nosotros no le aclaramos que es un bien de capital, insisto, no le vamos a aclarar camiones, colectivos, camionetas, tractores. Eso ustedes tienen que saber que está al 10,5%. Que es lo más común, digamos, que pueden tener. El resto sí le vamos a aclarar, es un bien de capital. Si saben que es un bien de capital, está al 10,5%. Inciso H, este es muy importante. El transporte de pasajeros. Pues se acuerdan cuando habíamos visto las exenciones, los taxis y remises hasta 100 kilómetros estaban exentos. Taxis y remises con chofer, ¿no? O sea, no sin chofer, con chofer hasta 100 kilómetros estaba exento. Superando los 100 kilómetros, todo el transporte de pasajeros terrestres, acuáticos y aéreos realizados dentro del país, está al 10,5%. ¿A qué nos referimos? Al servicio urbano, al servicio interurbano, al servicio de larga distancia, al aéreo, a los subtes, lacustre, eventualmente los lagos que hay transporte de personas lacustre, todo lo que tenga que ver con transporte de personas, no de carga. El transporte de carga está al 21, transporte de personas estamos hablando. Inciso I, el servicio de asistencia sanitaria médica y paramédica, ¿referido a qué cosa? Referido a que contraten cooperativas, mutuales y servicio de medicina prepaga. ¿Se acuerdan que yo les había hecho comentario cuando nosotros habíamos visto medicina? Que la medicina podía estar exento todos los servicios, eventualmente todo lo que tenga que ver con la medicina pagada a través de obras sociales, lo que tenga que ver con relación de dependencia, ¿tá? O puede estar grabada. Y si está grabada, puede estar grabada al 10,5% o puede estar grabada al 21%. El 21% se refiere a pacientes privados, el 10,5% se refiere a la medicina prepaga. El mismo servicio médico. Me duele la panza y bueno, de acuerdo a quién, por dónde se pague, el médico tiene que saber a ver cómo me vas a cancelar el servicio. A través de, tengo esta obra social. Bueno, perfecto, a través de la obra social está exento. No tengo obra social, pero tengo una prepaga, tengo OSDE. Perfecto, a través de la obra social va al 10,5%. No tengo nada. Bueno, pagando al 21%. El mismo servicio. ¿Está? A esto se refiere que este párrafo a la medicina prepaga. Las ventas, locaciones y prestaciones de servicio efectuadas por cooperativas de trabajo. Esto, digamos, va candidato a desaparecer. Todo lo que es el registro de cooperativas de trabajo y el registro nacional de efectores. Todo lo que es el desarrollo social, toda la parte de desarrollo social. Inciso K, la venta de propano, butano y gas licuado de petróleo, ¿ah? El GLP. Su importación, las locaciones de inciso C, tanto para la elaboración por cuenta de terceros. Todo lo que tenga que ver con el gas, no por redes, sino acá no sería por red, sino la venta a través de garrafas o lo que fuera, la venta de propano, butano y gas licuado de petróleo. Inciso L, las ventas, locaciones del inciso C, artículo 3, e importaciones definitivas que tengan que ver los fertilizantes químicos para uso agrícola. Fertilizantes químicos para uso agrícola. No se refiere a los pesticidas. El Roundup
No es un fertilizante. Está claro, por las dudas. Estamos hablando de fertilizantes. No los insecticidas o no los herbicidas. ¿Tá? Se refiere solamente a fertilizantes. Después el 28.1 habla de la tasa especial para lo que tiene que ver con diarios, revistas y publicaciones periódicas. En ese caso habla, en la primera parte habla lo que tiene que ver con la parte física, digamos, de los diarios, revistas y demás, y la segunda se refiere, la segunda parte, a ediciones digitales. ¿Está? Y en ese caso, desde que salió no se actualizó, quedó un poquito viejo, la alícuota va del 2,5 al 21%. Y tiene que ver con la facturación que efectúe la facturación que efectúe el contribuyente en los últimos 12 meses anteriores. Y ahí, digamos, cuando facturen menos hasta 250 millones, la alícuota será del 2,5, superiores de 250 a 500, 5%, de 500 millones a 1.000 millones, 10,5, y superando los 1.000 millones, 21%. ¿Ah? Una alícuota especial para los medios. Claro, o sea, para el año 25, vos tenés que mirar cuánto facturaste en el 24. Y todo el año 25 vos vas a aplicar esa alícuota. ¿Ah? Opera de esa manera. Es solo por eso, al único efecto. Bueno, terminamos con alícuota acá. ¿Está? Es largo este tema, pero es largo, insisto, lo que tienen que sentarse, leer, charlar, discutir, replantearse cosas. Replantearse ustedes, replantearse cosas. Porque en la medida en que ustedes no se replanteen, el proceso de sedimentación del conocimiento no se logra. ¿Está? Acá hay una cuestión que tienen que dedicarle tiempo de lectura. ¿Está? Y falta poco el parcial. No falta tanto. Bien. Otro de los puntos que tiene esta bolilla es el régimen de exportadores. En realidad esto es prácticamente un nicho de mercado para el ejercicio profesional. Hay contadores que solamente se dedican a hacer esto. Y, por ejemplo, las empresas grandes como Price, saben lo que es Price, Cooper and Lybrand, digamos, las grandes consultoras, el costo es del 10% del recupero. Y la plata que se suele recuperar es mucha plata. Entonces los honorarios son muchos honorarios. Este es un nicho de mercado interesante, pero no es fácil de manejarlo, no es tan sencillo. ¿Qué dice el régimen de empresas exportadoras? ¿Se acuerdan cuando vimos el artículo 8? Habíamos visto que las exportaciones estaban exentas, las exportaciones de bienes. Y también, digamos, en el caso de los servicios prestados del país para ser utilizados en el extranjero, tenían el mismo tratamiento. ¿Qué dice el artículo 43? El 43 tiene dos límites que dice específicamente que, primero, el contribuyente debe compensar los créditos fiscales vinculados con las exportaciones, debe compensar los créditos debe compensar con los débitos por el mercado interno. Si de esa operación surgiera un saldo a favor, podrá solicitar la devolución de acuerdo a los términos del artículo 43. Y después hay un segundo límite o un segundo limitante que si es la misma empresa, por ejemplo, el mismo grupo empresario, si yo tengo la empresa A y la empresa B y la empresa A le factura a la B y la B exporta, hay que ver si las empresas que están tanto en el mercado local como en el mercado externo, si no son empresas vinculadas. Si son empresas vinculadas, no admite el recupero, sino solamente como si fueran empresas no vinculadas. Entonces el tema trata también de limitar en lo que tiene que ver con recuperar crédito fiscal real y no espurio. Hay un régimen que es la resolución 2000, es muy extensa esta resolución, es muy extensa,
y es bastante compleja, en donde se le traslada al profesional mucha responsabilidad. Hay que hacer un dictamen con el formulario 404, que es el formulario que se hace recupero, va un dictamen profesional y va un anexo que dice todas las actividades que ustedes hicieron para controlar la veracidad de las operaciones. Tienen que controlar el 100% de las operaciones que se pide recupero. Tienen que controlar la veracidad del cumplimiento de la ley antievasión. Tienen que controlar la capacidad operativa del proveedor. Por ejemplo, si yo estoy exportando madera, yo tengo que preguntarle a mi exportador, ¿y vos a quién le compraste la madera? Y le compré a él. Y yo tengo que ir a visitarlo a él y ver si él tiene madera. Porque si él no tiene madera, este crédito, discúlpame, pero él no te puede vender madera si no tiene madera. Es una auditoría tremenda, por eso hay un traslado de responsabilidades del fisco hacia los profesionales que actúan en este tema. Por eso insisto, y todo esto está detallado en esas 5 hojas de las actividades que tiene que hacer el contador público para pedir el recupero. Aún así, la FIP siempre le encuentra el pelo al huevo, o sea, así. Siempre le va a encontrar algo para decir, no, este crédito fiscal no está vinculado, pero hay, digamos, realmente es complejo el tema, no es fácil y siempre tenemos problemas con el tema de recupero, pero es lo que está. Y de la misma manera, el transporte internacional también es considerado exportación y tiene el recupero del artículo 43. ¿Se acuerdan cuando vimos exenciones? Decía que el transporte internacional está exento y tiene el sistema de recupero del artículo 43, tanto de exportación como de importación. El de exportación es fácilmente justificable, puede decir, no exportemos impuestos. ¿Se acuerdan las exenciones? La locación a casco desnudo, y todo lo que las marítimas, todo el trabajo que hacen las marítimas con el transporte, con el alquiler de buques y de contenedores y demás. Eso está taxativamente exento. Pero el transporte también está exento. Pero el transporte cuando traemos mercadería del exterior también está exento. Y esa era la discusión, ¿por qué? La solución es muy sencilla. Porque cuando se hace el despacho de importación, ustedes traen, supongamos, traen cotillón de China, ahora que está todo tan de moda traer de China, traen un contenedor completo de cotillón de China. Bueno, cuando van a ver, está la factura de compra de todos los artículos de cotillón, el precio FOB, y le ponen el flete y seguro, y le suman a la base imponible, y le hacen pagar el IVA, cuando decíamos hoy, para sacar la mercadería del despacho aduanero, tienen que ir a pagar el IVA. Bueno, ahí pagan el IVA del transporte. No es que no se paga cuando se pagan los derechos de importación. Ahora, si ustedes me dicen, el transporte de personas, ¿por qué está desgravado? Y la única razón es la competitividad. Porque todas las compañías internacionales no pagan IVA y si a nosotros, nuestros pasajeros, le hicieran pagar el IVA, no venderíamos nada. O se vendería todo afuera y en los mercados locales no venderían. Entonces la forma de hacer competitiva a nuestro transporte internacional de pasajeros, la única es sacarle el IVA de la operación. Empresas promocionadas. En realidad, digamos, acá hay siempre se dice que los impuestos tienen intereses fiscales e intereses parafiscales. Parafiscales es decir, a veces cuando se quiere promocionar una actividad o se quiere promocionar en una zona o una región. Por ejemplo, Tierra del Fuego no paga IVA. Es considerado, todo lo que se mande a la parte continental de Tierra del Fuego es considerado exportación. No es exportación porque es parte de la Argentina, pero todo lo que va a Tierra del Fuego es considerado exportación. Es un régimen de promoción sectorial o regional. Hubieron otros regímenes como el caso de San Luis, La Rioja, Salta,
en que había regímenes de promoción industrial en los cuales se establecían, fue famoso porque salía en todos los diarios, por ejemplo, una fábrica, Sintoplón, que fue una famosa fábrica. Sintoplón instaló una fábrica en San Luis. Lo que se hacía era, se iba con las autoridades de la provincia, se presentaba un proyecto, ese proyecto se aprobaba por la provincia, se dejaba algo en el camino y salía aprobado el proyecto. Si no se dejaba en el camino, no salía aprobado el proyecto. Digamos, era toda una historia así, realmente fue así. Hasta se vendían los proyectos de promoción industrial en los aviones de ida y vuelta a San Luis. Fue una época de corrupción terrible de lo que eran los proyectos de promoción industrial. ¿Por qué? Porque una vez que te aprobaban el proyecto, vos facturabas, supongamos, 500 millones de IVA y le informabas al fisco: yo tengo un régimen de promoción industrial, no pago el IVA, y no pagaba el IVA. Entonces, obviamente que hubieron una buena herramienta que es utilizada como un régimen de promoción regional o industrial, se desnaturaliza por la corrupción. Este era Vox Populis, uno de los mayores casos, yo creo que lo comenté, el caso de los famosos galpones que se iban a Tierra del Fuego, el caso con el Salgado, que es un caso de sentencia firme, de estafa al Estado a través del régimen de promoción industrial. Sirvieron para eso. Después se cambiaron por bonos fiscales, en el cual, y antes de esto, cuando hablamos de régimen de promoción, podemos hablar de liberación del impuesto o de diferimiento del impuesto. Porque a veces dicen, listo, también el impuesto que vos determinás, me lo pagás dentro de 10 años. ¿Está? Ese es un régimen de diferimiento. De liberaciones, vos no me pagás. Y el último régimen que se implementó fue el de bonos fiscales, en el cual vos presentabas el proyecto y ahí sí la FIP era la que evaluaba si cumplías todos los requisitos, y ahí, digamos, en lugar de decir no pagues nada, te daban bonos. Vos tenés X cantidad de crédito que vos emitís los bonos, y cuando, supongamos que yo le compro, decía yerba, yo le compro 100.000 kilos de yerba, y cuando voy a liquidar el IVA, ¿cuánto me da el IVA? De 1.000 kilos a 1.000 pesos, estamos hablando de 100 millones de pesos. El IVA son 40 y pico. Toma, te doy un papelito. Te doy este certificado, este bonito. Y él ese bono lo tenía como impuesto ingresado. Y yo no pagaba nada. Ese es el régimen de liberación de impuestos. A veces funciona cuando uno quiere promocionar alguna actividad, pero distorsiona para el resto del país. Esos son los pagos no bancarios. Exacto. Eso entra dentro de los pagos no bancarios, porque son comprobantes de bonos fiscales. Dijo de Sintoplón porque también fue una causa muy famosa, que también, digamos, se le hizo caer el régimen promocional, porque instaló en San Luis un galpón muy grande, pero resulta que las latas de Sintoplón, el famoso, digamos, son que sirve para pulir los autos. Y lo que hacía Sintoplón, ponía Villa Industrial de San Luis, pero se hacía todo en provincia de Buenos Aires. ¿Ah? Entonces, en ese caso, el fisco probó que el Sintoplón nunca salió de provincia de Buenos Aires y que todo fue una mentira, y que se sacaban las facturas fechadas en San Luis, pero todo el producto y todo el proceso industrial se hacía en provincia de Buenos Aires. Esa fue una causa muy famosa. La otra fue de los colchones, los famosos colchones, que los colchones se hacían todo en provincia de Buenos Aires y se mandaban a San Luis, y allá se le ponía el forro y volvía para acá. Pero no se hacía el proceso industrial allá. Entonces también lo tumbaron como promoción industrial. Hay muchos contribuyentes pícaros, pero tienen que saber también que el fisco tiene herramientas para detectar maniobras de esas características. Bueno, esto vamos a verlo en la próxima clase, la parte de servicios, porque se está haciendo tarde y quiero empezar y terminar, y ya son menos 10. No, porque lo que quiero mostrar en la próxima clase es que hay dos cositas por ver.
Una es el tema del monotributo y otra es un pequeño paneo de todo lo que tiene que ver con servicios internacionales. Pero barrerlo todo, objeto, sujeto, nacimiento de derecho imponible, determinación, cómo se ingresa, es decir, ver todo la parte de servicios internacionales porque siempre tenemos problemas con esto. Miércoles. Mañana práctico, en la medida en que no sé si no se suspende o no porque hay paro colectivo. Pero estamos por plataforma, no sé. Bueno, gracias. Hasta luego.